Recibe un cordial saludo y nuevamente te damos la bienvenida al seminario online de Paisaje Sonoro. En el día de hoy tenemos la grata presencia de Jorge Gómez de Colombia. Él nos dará una conferencia titulada Una aproximación a la estética y el paisaje sonoro. Permítame leerles la sinopsis. El paisaje sonoro, como una de las tipologías del arte sonoro, ha tenido sus precursores y un desarrollo paulatino como factor estructural entre diversos campos del conocimiento, del arte y la ciencia, como comparación análoga entre el paisaje visual y el paisaje sonoro. Esta ponencia propicia reflexiones sobre su estética. Su semblanza curricular es la siguiente: artista sonoro, músico, productor radiofónico, docente e investigador. Cursó estudios con Murray Schafer, creador del concepto de paisaje sonoro. Fue productor radiofónico en la emisora cultural de Caracas, 97.7 FM Estéreo, durante 25 años. Es el autor del ebook La liberación del sonido, las artes sonoras y su campo expandido. Fue ganador del primer premio en la categoría de programas musicales con la obra La jaula silenciosa de Juan, en homenaje al músico John Cage, en la Sexta Bienal de Radio Internacional de México 2006. Fue jurado en 3 oportunidades en dicha bienal. Creador y productor de 3 encuentros iberoamericanos de arte sonoro parlante en Venezuela. Profesor y creador de la materia de arte sonoro en la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Venezuela. Actualmente produce y conduce el programa de radio Oír es Ver, especializado en las artes sonoras en la emisora 106.9 FM Estéreo en la HJUT de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Es director de Ars Sonoros, espacio dedicado a la educación, divulgación e investigación artística en Bogotá, Colombia. Bueno, Jorge, muy bienvenido y la palabra es tuya. Muchas gracias. Muchas gracias, Amarilis, por esta gentil invitación a este seminario online de paisaje sonoro. En esta oportunidad, pues como muy bien dijo ella, estaré ofreciendo esta aproximación a la estética y el paisaje sonoro. Para enmarcar esta ponencia, me remito a esta frase de Michel Chon, perteneciente a la Escuela de la Música Concreta francesa, y él en su libro El sonido nos dice lo siguiente: si el sentimiento estético visual toma sus referencias en la realidad, la belleza de un paisaje, de un árbol, de un cuerpo humano, ¿por qué el placer sonoro no podría referirse al entorno sonoro? Si efectuamos un rastreo histórico del interés humano por el paisaje visual y su nacimiento en China, se sitúa en el siglo V e igualmente en Flandes en el siglo XVI. La pintura del paisaje ha inspirado numerosas reflexiones estéticas a lo largo de la historia del arte. Pero, ¿se trata de pura estética? Esta es la pregunta que plantea la vivencia de una relación del espacio geográfico. En efecto, el espacio geográfico es el soporte concreto del paisaje. La palabra estética comprende toda clase de sensaciones y sentimientos. El paisaje no existe sin una perspectiva humana sobre el mismo. Por esto es, por lo que un examen de tipo genealógico, antes que estético, en el sentido restrictivo que el siglo XVIII dio a este término, parece necesario para hacer progresar una reflexión que conceda la misma importancia al sujeto que contempla y el objeto considerado. Aquí podemos ver esta obra, El paso de la laguna Estigia del siglo XVI de Flandes, de Joaquim Patinir,
que está considerado, al igual que Bruegel el Viejo, como los precursores del paisaje visual en pintura. Llevado a nuestro tema central, es decir, el paisaje sonoro y su percepción para la creación artística, con todo lo que ella implica, es decir, su escucha, su valoración, su posible intervención, su estudio desde la ecoacústica o ecología acústica, que integra a campos diversos de la ciencia y del arte, nos conduce a sus orígenes desde el interés mostrado ya en su tiempo en la antigua Grecia con Aristóteles. También escritores y poetas en los que la escucha predomina en sus obras, como el norteamericano Henry David Thoreau, entre otros tantos, o en científicos como Alexander von Humboldt, que en sus escritos, Cuadros de la Naturaleza, se denota en especial sus cualidades descriptivas en referencia a lo acústico sensorial. En los capítulos sobre la vida nocturna animal en la selva y sobre las estepas y los desiertos, encontramos una tendencia a revelar al lector la presencia de un universo sonoro que marca un carácter particular como parte del ambiente natural o paisaje regional. En el segundo tomo de su obra, ahí a la derecha, Cosmos, boceto de una descripción física del mundo, dedicado a exponer su concepto estético de, remito, escenarios naturales, Humboldt añade: los árabes dicen en sentido figurado y significativo que la mejor descripción sería la cual convierte el oído en un ojo. Todo aquello relacionado con lo sensorial y en especial con lo sonoro visual va por encima de otros recursos literarios para la representación de la realidad. La manera como suena algo para describirlo denota en este investigador alemán, Humboldt, la tendencia muy propia de un científico con una mentalidad impregnada por la escucha, que relaciona con hechos experimentales o parámetros particulares de otras culturas. De acuerdo al grado de relevancia que tiene lo sonoro en su obra, podemos destacar 4 categorías de alusiones al escuchar el silencio, los sonidos, al sonar y al memorizar sonoro. Él dejó en sus escritos testimonios de los ambientes que visitó y que inspiraron a varios artistas plásticos de la época suya, y no existía aún el grabador. Y nos ha dejado, entre comillas, retratos sonoros que mediante el lenguaje y su clara audiencia demostró su interés de lo que hoy llamamos paisaje sonoro. Este término de paisaje sonoro ha sido acuñado por el músico norteamericano-canadiense, compositor e investigador Murray Schafer, designándolo como un fenómeno de esencia relacional, es decir, que no solo apunta a declaraciones estéticas, sino a comprender lo intrínseco sobre o entre la naturaleza, la humanidad y la tecnología desde los sonidos que todos ellos generan, constituyendo una alternativa interdisciplinaria para conocer y comprender el mundo que nos rodea desde diferentes campos científicos, artísticos y sociales, y que exploran la realidad aural como ampliación del conocimiento y de la conciencia. Del texto de referencia obligada, El arte de los ruidos, tenemos aquí al pintor futurista y también músico Luigi Russolo, escrito en 1913, y que extraemos esta frase encantadora.
cruzar una capital moderna con nuestros oídos más sensibles que nuestros ojos. En ella, Russolo nos invita a ubicarnos en nuestra escucha para producir una orquestación de nuestra imaginación, haciendo inclusión de aquellos sonidos no tomados en cuenta para el goce estético, así como también la ampliación de los timbres musicales, invitación provocadora y de vanguardia. ¿Se han permitido ustedes esta acción voluntaria que con tan solo abrir nuestro aparato sensorial auditivo asistimos a destellos de placer estético? Tenemos aquí a Walter Ruttmann, que en 1930, este cineasta crea su film ciego Weekend, que para muchos es una obra de radioarte, donde incluye sonidos captados en diversos lugares de Berlín, a modo de collage sonoro, y que es una auténtica rebelión contra el sesgo visual, haciéndonos escuchar con nuestra imaginación. Consta de 6 partes. Este autor utilizó un micrófono camuflado en aserraderos, estaciones de tren, fábricas y calles para registrar los sonidos de Berlín. Tenemos entonces acá la ciudad como soporte y el paisaje sonoro como obra. Aquí tenemos a otro cineasta y vanguardista ruso, Dziga Vertov, que en el año 1931 crea con elementos del paisaje sonoro su famosa Sinfonía de Donbass, de la cual el propio Charles Chaplin, que la escuchó, dijo: «Nunca hubiese creído ensamblar ruidos mecánicos para crear tal belleza, una de las sinfonías más excepcionales que he conocido». Aquí tenemos ahora, en los estudios de la radiodifusión francesa, al padre de la música concreta, Pierre Schaeffer, que en 1929 establece una taxonomía de la escucha, de oír, entender y comprender, así como también 3 tipos de escucha: la causal, la semántica y la reducida. Tenemos así toda una metodología para la percepción y registro de todo lo que suena, para posteriormente crear obras con todos los sonidos posibles. En el año 1937, ya John Cage, músico experimental norteamericano, en su famoso texto referencial The Future of Music, Credo, nos hace notar que lo que más oímos es ruido y que, remito, que cuando lo ignoramos nos perturba, cuando lo escuchamos es fascinante. Está además en este punto reiterar sus valiosos aportes en la comprensión de los factores del silencio, el azar, el indeterminismo absoluto, el piano preparado, etc. Otro autor que es importante dentro de la evolución del paisaje sonoro como medio para el goce estético es el francés ya desaparecido Luc Ferrari. Su obra Presque Rien, Casi Nada, entre otras, del año 1968, como también, y me perdonan el francés, Le lever du jour à bord de la mer, es decir, Amanecer en la playa, que está considerada para muchos como una extensión conceptual de la obra 4 minutos 33 de John Cage, haciéndonos notar la inexistencia del silencio, ya que obedece a una compleja orquestación de elementos, de repetición, estructuras rítmicas e incluso tonales, según él, abriéndose a nuevas convenciones y prácticas. Sus relaciones con la memoria y el paisaje sonoro las exploró ampliamente.
Haciendo mención al trabajo de estos autores, exploradores sonoros, queremos llevar a nuestra audiencia al hecho de que la estética es una disciplina filosófica relativamente reciente, si la comparamos con otras áreas de la reflexión filosófica, como la ética o la ontología, es decir, el estudio del ser, que son tan antiguas como el propio pensamiento filosófico. La estética nació con la llamada Ilustración a mediados del siglo XVIII, llamado también el siglo de las luces, cuando el filósofo alemán Alexander Gottlieb Baumgarten formuló su primera definición en 1750 como noseología inferior, es decir, como ciencia del conocimiento sensitivo, cuya categoría de valor es la belleza, análogamente como la verdad lo es del conocimiento teórico. Este mismo presupuesto subyace en pensadores como Hume, Diderot, Gerard Hutchinson y también Emmanuel Kant. Por ello, la categoría central del discurso en la época era la del gusto, esa capacidad del ser humano libre y culto de ejercer de modo autónomo su propio juicio sobre los objetos estéticos, ya fueran naturales, ya artísticos. En el año 1820, Hegel nos plantea reflexiones muy válidas sobre la definición de arte y su función, que no está encerrado en un concepto determinado, donde lo nuevo se hace objeto mismo del arte, como también afirma el poeta Baudelaire, y posteriormente las vanguardias del siglo XX, con sus famosas proclamas y manifiestos. Estas vanguardias artísticas, en su rápida sucesión y corto florecimiento, nos han dejado la invención de nuevos lenguajes y ámbitos de experiencia, la transgresión de los límites, lo inesperado y original que nos presentan agudizan o aguzan la centralidad que posee la cuestión del concepto de arte. Con el filósofo Heidegger y su obra El origen de la obra de arte del año 1950, y de Walter Benjamin, famoso teórico, filosófico y también del arte, y su ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica del año 1935 y 36, el primero define la capacidad de abrir mundo y fundar sentido, y el segundo plantea la necesidad de un cambio de concepto a partir de las transformaciones que las nuevas tecnologías ejercen sobre el arte. Tras el movimiento pop, a partir de la década de los años 50, el minimal y el arte conceptual de los años 60, se varía el itinerario reflexivo de la estética, donde podríamos deducir que hemos llegado a la situación que, por más paradójica que parezca, cualquier cosa puede ser arte, derrotando así a la llamada inteligencia, entre comillas, y el gusto. Lyotard y Derrida plantean la derrota de toda regla. Sin embargo, la nueva estética, la estética más reciente, rechazaría aceptar esa impotencia del gusto y apuesta por renovar la teoría de la experiencia estética como una forma irreductible de la relación que tienen los seres humanos con el mundo. Lo propio de la experiencia del arte es su capacidad de negar lo sólido, es decir, lo que ocurre o sucede ordinariamente, y lo común, expresando algo diferente o de modo inesperado. Con este marco he querido, diríamos, llevar a la audiencia, y acá es donde vuelvo al tema central de esta ponencia, es decir, el paisaje sonoro y su estética. El paisaje sonoro, como una de las tipologías del arte sonoro,
descompone esa percepción de nuestro mundo habitual, lo modifica, nos amplifica la percepción y la renueva. La estética del paisaje sonoro ha conocido un proceso de habilitación y rehabilitación de la propia estética de la naturaleza y de la segunda naturaleza que ha creado el ser humano, que es toda su inventiva industrial, tecnológica y ahora multimedial. En un sentido más amplio y extenso, la creciente sensibilidad por el paisaje sonoro ha ido de la mano de la actual crisis ecológica y de ciertos cambios en la sensibilidad cultural hacia la propia naturaleza. El paisaje sonoro es una forma de resistencia contra las fuerzas de un sistema que tiende a la aniquilación de toda subjetividad que solo ve en el paisaje del mundo espacios para autopistas, para urbanizaciones, para exploraciones mineras, para talas forestales, etc. Lleva agregado consideraciones éticas y estéticas, más allá del sesgo visual que ha tenido el propio arte, ya advertido por Marshall McLuhan y por varios artistas e investigadores de este género, posibilitando la asunción de la indisponibilidad sobre la naturaleza como mera utilidad o recurso, o como objeto de explotación o enemigo a vencer o doblegar. Una moral de la naturaleza se convierte en basamento de la estética, en quienes registramos o intervenimos sonidos de ella y de la segunda naturaleza, que ha creado el ser humano a su imagen y semejanza. La mirada del hombre de nuestro tiempo, acostumbrado al caos urbano, a la velocidad en las comunicaciones, del viaje, de la información, al delirio delante de pantallas translúcidas de centenas de canales, tiene tal vez aún la oportunidad de mantener alguna cordura como paseantes y cazadores de sonido, capaces de asombrarnos y de tener el goce estético de saber escuchar el mundo y el sonar para crear arte con paisajes sonoros, figurativos o intervenidos y generar con ellos variadas reflexiones. Hoy muchos artistas e investigadores opuestos del mundo pueden colaborar entre sí en la práctica y en el estudio del paisaje sonoro, conectándose a través de modelos virtuales de 3D, ayudando a vincularse emocionalmente con los espacios reales o imaginados, permitiendo su defensa y su conservación. Las denominadas antropofonía, que hace referencia a los sonidos producidos por las actividades humanas, la biofonía, a los producidos por los organismos vivientes, y la geofonía, que abarca los sonidos y también los elementos y fenómenos naturales, son algunas de las áreas de estudio y de inspiración para la investigación y la creación artística. Cuando el paisaje sonoro es tratado por artistas, cuando se crea un ambiente acústico en un lugar por medio de sonidos naturales, urbanos o de cualquier origen, y los interviene modificándolos o los intercambia vía red, vía radio o satélite, etc., entonces podemos hablar del paisaje sonoro como género artístico. Porque al existir ya una audiotecnología o una forma relacionada a unos contenidos que conjugados
producen unos parámetros formales y específicos en dichas obras debido a factores de cierto tipo de tecnología de grabación y de la escucha relacionada al ambiente sonoro, podemos afirmar que el paisaje sonoro tiene una estética singular. El artista sonoro Barry Truax, de Canadá, afirma: cuando un artista sonoro expone a la escucha un paisaje sonoro abstracto, es cuando manipula, edita, intercambia, sustituye, mezcla, etcétera, esas fuentes de sonidos, tanto figurativamente como electroacústicamente. Podemos hablar también de una composición natural encontrada sin manipulación, donde puede ser escuchada con la misma atención de una pieza musical. Vale entonces recordar aquí las reflexiones del precursor futurista Luigi Russolo en 1913. Uno solo tiene que pensar en el tronar del trueno, el silbido del viento, el estruendo de una catarata, el gorgoteo de un arroyo, el traqueteo de una carreta en el camino y en la respiración blanca, completa y solemne de una ciudad en la noche. Atravesemos una gran capital moderna con nuestros oídos más sensibles que nuestros ojos. Nos divertiremos orquestando juntos en nuestra imaginación el estrépito de las cortinas de los comercios, los variados gritos en las estaciones de los trenes, fábricas de acero, hilanderías, imprentas, plantas eléctricas y subterráneos. Este elogio del ruido ambiental nos incita entonces a aprender de los sonidos del mundo real y de la forma que los oímos, para comprender a través de la investigación y del análisis tanto a nuestro medio ambiente como a nosotros mismos. Hoy, un artista sonoro, comprendiendo estas proclamas y teniendo los medios que permiten orquestar sonidos muestreados y los del mundo real, puede mágicamente convertirlos en nuevas formas y frecuencias. En resumen, obras que redundan en una alquimia sonora artística y estética particular, focalizada en la audición de la realidad y de la imaginación. Comprender el espacio acústico en su totalidad es saber no solo que es simultáneo, ya que percibimos sin cesar sonidos desde los 360 grados que nos circundan, sino también discernir que los términos señal, tonalidad, paisaje sonoro son la equivalencia del mundo visual y sus 180 grados que limitadamente captamos, es decir, en términos de la Gestalt, figura, fondo, campo. Esto lo sabían los creadores del denominado happening durante los 60s y 70s, y que es la representación de esa realidad. Nos referimos al grupo Fluxus, con George Maciunas, Joseph Beuys, John Cage, David Tudor, Robert Rauschenberg, Merce Cunningham, entre otros. Entonces, nosotros, en tanto cazadores de sonidos, escuchas activos y artistas sonoros, podremos retornar a la vida real conmovidos e inspirados en un plano mental, espiritual y social por un arte sonoro que asigna relevancia a la vida interior y exterior, comprendiendo esa resonancia que contenemos y que nos contiene. Bien, amables oyentes y también todos los que están conectados con este seminario online de paisaje sonoro, quiero agradecer a Ars Sonorus y a todos los colegas participantes en este importante seminario que no solamente intercambia, sino interconecta todas estas experiencias. En esta ponencia que he compartido con ustedes, quiero también hacer lo siguiente. No solamente como músico, sino como artista sonoro y también como
hombre de radio, arte, dentro de todo lo que ha sido mi desarrollo en las últimas décadas. Y es que el paisaje sonoro para mí ha sido muy importante porque considero que más allá del pentagrama y el estar sujeto a las leyes musicales, pues el universo sonoro nos brinda unas posibilidades, no solamente como lo remití en mi ponencia, de organizar sonido. Es decir, tenemos esas prótesis audiotecnológicas que implican no solamente la extensión de nuestra voz, que puede ser un micrófono, o la proyección de la misma, que es un amplificador. Y mediante el registro de estas prótesis audiotecnológicas, tenemos la oportunidad inmejorable de registrar, captar sonidos. Creo que si Luigi Russolo y todos ellos, inclusive Juan Sebastián Bach, si hubiera tenido un sintetizador, nos imaginamos las posibilidades multiplicadas de creación que hoy en día no somos lo suficientemente conscientes para la propia creación. El arte de nuestro tiempo, y hablando ya de estética y todo lo que implica el campo del arte, es que un músico generalmente, y lo digo por experiencia, está sujeto no solamente a las leyes del propio campo musical, y hoy en día tenemos como músico que aprender de los artistas plásticos, es decir, leer, estudiar todo ese campo que ha significado esa ruptura de fronteras que permite al creador, mediante el conocimiento, no solamente de la ubicación, de los contenidos metodológicos y también la teoría del arte, pues vincularla a los campos específicos de la creatividad. Por eso prefiero, ya en un territorio personal, hablar no de composición, sino de organización de sonidos. Y en parte de mi carrera como artista sonoro, pues organizo esos sonidos, organizo y manipulo esos sonidos del paisaje sonoro, de lo que hoy se llama paisaje sonoro intervenido. Y quiero compartir con ustedes muy sucintamente un fragmento de una pieza que fue un registro de cartográfico de una hacienda en Venezuela llamada La Guáquira, donde toda esa efervescencia de la propia naturaleza, de sus pájaros, de los sapos, del agua, de los ríos, etcétera, me conmovió muchísimo porque verdaderamente fue un punto muy importante dentro de mi carrera y quiero, dentro de todo lo que significa este epílogo de mi ponencia, compartir con ustedes un fragmento de este paisaje sonoro intervenido que en homenaje a Juan Sebastián Bach quise ponerle background. Es un paisaje sonoro, como dije, del estado Yaracuy en Venezuela, intervenido en consonancia con la cantata número 131 de Profundis, de Johann Sebastian Bach, inspirado en el Salmo 130 de la Biblia, que curiosamente no sabía que se remitía a el escuchar, al sonido, y en parte de esa obra, al final, que no la voy a poner completa, sino que va a estar en nuestra plataforma para todos nuestros participantes en este seminario, conjuntamente con todas las demás obras de mis colegas conferenciantes, quiero remitir la sinopsis que aparece en este libro sagrado. De lo profundo, oh Dios, a ti clamo. Oye mi voz, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Esta es la obra.
Bien, amables oyentes de este seminario, pues para mí ha sido un gran placer haber compartido estas investigaciones con ustedes. Esperamos que de alguna forma sea un aporte a todo su campo investigativo y artístico, y mis mejores saludos sonoros para todos ustedes y un agradecimiento a Arsonoros por esta disposición de interconexión con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.